Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital, Inmobiliaria Armas y Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo. En Credicorp Capital, sabemos lo importante que son tus objetivos financieros. Junto a nuestro equipo de asesores de inversión queremos conocer tus necesidades y asesorarte para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. En Credicorp Capital, ponemos siempre a nuestros clientes en primer lugar y buscamos exceder sus expectativas. Contamos con el respaldo del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Conócenos en www.credicorpcapital.cl. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año, sí o sí, construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Gusto de saludarlos. Comenzamos entonces la revisión de las principales noticias. Josefina, por supuesto, muy atentos a lo que ha sido el clima, especialmente en la zona centro. Hace frío, abrigarse. Ya las temperaturas de 1 grado. Bajo cero de repente. Bajo cero en la mañana. Sí, hay que acostumbrarse porque ya no estamos en verano. Hace pero rato. No tanto. Yo sé que suena tonto, pero es cierto. Los próximos días las mínimas van a estar bordeando los 5 grados, van a subir, porque ayer lunes y hoy tuvimos menos 1 grado de temperatura aproximadamente, bastante frío. A esta hora en Santiago los termómetros marcan los 8 grados, la máxima va a llegar tan solo a los 11. Para que veas tú. Oye, y hartas noticias que por supuesto están desarrollándose y vamos a estar comentando aquí en Noticias en Duna, por ejemplo, lo que sucede con la iglesia, a la espera de que llegue, la iglesia católica en este caso, a la espera de que llegue el Monseñor Charles Cicluna y también Jordi Bertomeu, podrían llegar el próximo lunes a Osorno. Recordemos que una nueva comitiva desde el Vaticano que llega directamente a Osorno. No se sabe si es intervención, si es una visita pastoral, no hay mucha claridad, pero evidentemente con todo lo que ya se ha recorrido y también la visita de sacerdotes que tuvieron el fin de semana en el Vaticano son elementos que nos tienen muy presentes. Y también lo que es una nueva denuncia al sacerdote Fernando Caradima por parte de Eugenio de la Fuente, quien aseguró que el Papa tiene un plan con medidas para sanar. Vamos a estar comentando un poco, por supuesto, de ese y otros temas que tienen que ver con la crisis que se vive en la Iglesia Católica. Así es. También vamos a estar contándole otras noticias, como por ejemplo lo que es el retorno de Ponce Lerú a SQM, que ha generado reacciones en distintos ámbitos. Uno de ellos fue el ex vicepresidente de Corfo, quien criticó este retorno de Julio Ponce Lerú, sobre todo a Sokimich, asegurando que es una burla. Él estuvo conversando en el programa Información Privilegiada durante la mañana y el detalle se lo vamos a estar dando aquí en Noticias en Duna. Oye, también comenzó a operar hoy día el registro de evasores del Transantiago, con alza en las multas que podrían llegar a una UTM y media, así que son unos 70.000 pesos, pero también con toda una estructura que se quiere aplicar al transporte no solamente público santiaguino, sino del resto de las ciudades de nuestro país. Hay proyecciones también del Ministerio de Salud con respecto al pic de enfermedades respiratorias, ya lo hablábamos al comienzo, el frío,
La situación de ventilación en la cuenca de Santiago evidentemente tiene un lado muy amargo, que es el alza de enfermedades respiratorias, especialmente en grupos de riesgo como son los niños y adultos mayores. Y también formalizaciones en Rancagua. Sigue esta polémica con respecto a estas dos personas que con armamento, con un arsenal en su automóvil y que no quedaron en prisión preventiva por parte del fiscal a cargo. Hay también una pelea ahí que se generó entre el gobierno y parte del Ministerio Público por los dichos del presidente Sebastián Piñera y también del ministro del Interior. Y hay noticias internacionales. Y también muchas noticias internacionales. Tú lo has dicho. Así es, estamos a la espera entonces de esta votación que se va a desarrollar en la OEA, la Organización de Estados Americanos, en cuanto a la salida de Venezuela de este bloque. El canciller Roberto Ampuero estuvo adelantando lo que se viene para esta jornada aquí en Duna, por supuesto, en el programa Hablemos en Off, pero también hay otras noticias que marcan la jornada, unas que vienen desde España, otras que vienen desde Irán, y el detalle aquí en Duna. 1:03, vamos entonces a los titulares de esta revisión de las noticias. El sacerdote Eugenio de la Fuente, denunciante de Fernando Karadima, aseguró que el Papa tiene un plan con medidas para sanar. Tras regresar de Roma, donde se reunió con el pontífice, indicó que el perdón del Papa no es solo un gesto diocesal. Charles Cicluna y Jordi Bertomeu podrían llegar este lunes a Osorno. Cabe recordar que en febrero pasado ambos pisaron suelo nacional para recopilar información sobre el obispo de Osorno, Juan Barros, y los casos de abuso sexual y encubrimiento. Sebastián Piñera celebró el alza del IMASEC en abril tras el anémico crecimiento económico del país en los últimos años. La economía chilena está empezando a dar signos de recuperación, de fuerza, de vitalidad, dijo el presidente sobre el aumento de 5,9% de este indicador. ¿Cómo no estar contentos de que el crecimiento del mes de abril de nuestro país fue 5,9%? Después de 4 años de un crecimiento muy debilitado, muy anémico, la economía chilena está empezando a dar signos de recuperación, de fuerza, de vitalidad. El crecimiento económico significa muchas cosas. Significa más y mejores empleos, significa mejores salarios y también significa más recursos públicos para que el Estado pueda financiar el gasto en seguridad ciudadana, en salud, en educación, en pensiones y en tantas cosas más. Eduardo Vitrán asegura que SQM se ríe de los chilenos, tras conocerse que los hermanos Ponce Lerú volverán a la minera no metálica como asesores estratégicos. Vitrán sostuvo que Julio Ponce Lerú usó esta compañía para envenenar el sistema político con corrupción. Habló en Información Privilegiada durante la mañana. Escuchamos parte de sus declaraciones. En un periodo en que nosotros estábamos, eso era inviable, no era aceptable. Decíamos por su nombre las cosas. Este señor generó una cultura donde él pensaba que las leyes no había que respetarlas, que simplemente la compañía hacía lo que quería, y lo logró corrompiendo el sistema político. La entrevista completa en Duna.cl. También les contamos que formalizarán en Rancagua al imputado que fue puesto en libertad en San Antonio por porte de armamento. La investigación iniciada por el Ministerio Público, como explicó el persecutor Sergio Moya, dice relación con una serie de agresiones con armas de fuego. El Ministerio de Salud pronosticó que el pic de enfermedades respiratorias será en 2 semanas. El MinSal reportó que el virus sincicial y la influenza son los más diagnosticados en personas de la tercera edad y niños y niñas. En las próximas 2 semanas debiera estar el pic de enfermedad respiratoria. Por la curva epidemiológica esta se ha retardado y en 15 días debiera estar ese nivel más alto. Hemos observado en las últimas semanas un aumento. La semana anterior fue de un 7,5% de personas que habían tenido problemas respiratorios. Esta semana en consulta aumentó a un 10%, de tal forma que la proyección es que sean 2 semanas. Y hoy comenzó a operar el registro de evasores del Transantiago. La nueva normativa contempla un alza en las multas de 1,5 UTM, lo que equivale a unos 70.000 pesos, es decir, más de 100 veces el valor del pasaje.
1:07, abordamos también los detalles de las principales noticias de esta jornada y quiero comenzar por lo que estábamos hablando, la situación en SQM, porque nuevamente la minera no metálica está en la palestra, está en el comidillo, en la conversación a través de redes sociales, pero también de los distintos actores. Ponerlos en contexto. Hoy, Pulso de La Tercera se tira un golpe de aquellos con esta publicación con respecto a que Julio Ponce Lerú y su hermano Eugenio volverán a SQM. ¿En qué situación? Como asesores estratégicos de la administración, de la alta gerencia. Principalmente se ha hablado desde SQM que por la experiencia de más de 30 años de los hermanos Ponce Lerú en SQM, aprovechando lo que son también la mirada de respecto a la parte técnica e innovación, que sería por el lado de asesor Julio Ponce Lerú, y de Eugenio por el tema de las redes comerciales internacionales. Eso no ha caído bien en distintos sectores, desde la política, pero principalmente desde Corfo y desde su administración anterior. Escuchamos parte de la entrevista que en Información Privilegiada se tuvo con Eduardo Vitrán, quien es un actor clave en este punto, porque recordemos, tras 3 juicios arbitrales que tuvo la minera no metálica con Corfo por las pertenencias mineras del Salar de Atacama, aquí inmediatamente hablamos del litio, eso finalmente se solucionó con una intermediación y un acuerdo en que, entre varios puntos, se obligaba a que Julio Ponce Lerú dejara el directorio de SQM. Eso finalmente se concretó. Ponce Lerú deja la presidencia del directorio, sigue como cocontrolador, ya no como controlador mayoritario, podríamos decir, pero evidentemente estaba presente. Pero vuelve con esta nota de Pulso donde se indica de que por decisión unánime del directorio de la minera van a ser él y su hermano asesores estratégicos, no del directorio, sino de la alta gerencia, de la alta administración de SQM, y que de hecho van a tener, lo pone como un dato, van a tener oficinas en el piso 6 de calle El Trovador, donde está el edificio corporativo de SQM. Vitrán totalmente enojadísimo con este tema porque de alguna manera dice... Está muy enojado, sí. Claro, da a entender de que lo que están haciendo es legal, pero que de alguna manera se están riendo de todos los chilenos. Él hace un punto en lo que fue este acuerdo para que saliera Julio Ponce Lerú, y él de alguna forma hace un mea culpa, pero yo siento que fue de alguna forma un poco irónico. Él dice, claro, a lo mejor debía haber visto todos los escenarios posibles para que Ponce Lerú no volviera a Soquimich, y dice, bueno, a lo mejor en eso falló, pero no es el punto, y asegura que esta situación que se está dando en SQM es bastante compleja. Recordemos que Ponce Lerú ha estado en Soquimich hace 28 años, si no me equivoco, lleva mucho tiempo. Salió por este conflicto con Corfo y que finalmente... Eduardo Vitrán estaba bastante molesto con esta decisión que se dio a conocer el día de hoy en Pulso. Claro, hubo un comunicado durante esta mañana de Corfo, de la nueva administración, hay que decirlo, Sebastián Sichel, que es vicepresidente ejecutivo, se señaló que, de alguna manera, para parafrasearlo, no era lo que esperaba Corfo, pero que está dentro de la normativa que se establecía en el acuerdo. Así que, de alguna manera, cierra la posibilidad de alguna apelación, aunque no tiene mucho donde apelar, porque finalmente la figura está. Es importante lo que tú dices, José, y ustedes pueden revisar también la entrevista a Eduardo Vitrán, donde él señala de que no vio todos los escenarios posibles, no vio este escenario donde fueran contratados Julio Ponce Lerú como asesor estratégico, pero que de alguna manera ahí asume una responsabilidad, pero él critica al directorio de SQM, que recordemos votó en forma unánime la incorporación de Julio Ponce Lerú en este cargo para nuevamente estar ahí en la minera. Ojo, hay también que entregar algunos detalles que están dentro de esta nota que usted puede revisar en Pulso de La Tercera. Van a ocupar oficinas, efectivamente, del piso 6 del edificio corporativo. No van a estar trabajando full time, sino que más bien prestando asesorías. Claro. La clásica figura del asesor que no está todo el tiempo en la compañía, porque evidentemente va a depender de uno proyecto u otro. Y se dice desde la compañía de SQM de que no van a participar del directorio, porque obviamente eso rompería lo que es el acuerdo con el cual se dejaron atrás los juicios arbitrales y se extendió el contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama con SQM. Habrá que ver, hay muchas críticas que vienen desde varios sectores políticos. De hecho, también hubo una declaración en breve por parte del presidente de la CPC, Alfonso Suet, quien dijo que a la CPC no le gusta esto, que por lo menos, claro, está todo dentro del marco, está todo dentro de lo legal, dentro del acuerdo con Corfo, pero que de alguna manera se entiende, se ve mal. Sí, se por ve supuesto. 1:12, también queremos pasar a otros temas, porque hay dos noticias relacionadas con
la Iglesia. Uno es que llegaron finalmente estos sacerdotes que se juntaron con el Papa Francisco durante el fin de semana en el Vaticano para hablar de los abusos cometidos en la Iglesia. Cerca de las 7 de la mañana de hoy arribaron a Chile los 4 sacerdotes y 2 laicos víctimas de abusos por parte principalmente del ex párroco del Bosque, Fernando Karadima, quienes viajaron a Roma durante el fin de semana, como les contábamos, para entablar estos encuentros con el sumo pontífice. Las reuniones se llevaron a cabo el sábado, donde el líder de la Iglesia Católica se entrevistó con las víctimas y finalmente lo que sale de estas reuniones que tuvieron el fin de semana, y según lo que dicen los sacerdotes, es que el Santo Padre tiene claro su plan para ir sanando nuestra Iglesia. Fueron parte de las declaraciones que dieron estos sacerdotes al llegar a nuestro país tras estos encuentros con el Papa Francisco, y de alguna forma aquí se está cerrando una parte de lo que es esta situación que se está desarrollando en la Iglesia y que el Papa Francisco ha querido abordar y tomar medidas respecto de los abusos, no solo sexuales, de poder y también de conciencia. Claro. Así que vamos a ver qué pasa, pero de alguna forma salieron contentos los sacerdotes que fueron a Roma. Contentos, y también recordando un poco lo que fue el sentir de los denunciantes de Fernando Karadima cuando justamente estuvieron en audiencias individuales y grupales con el Papa Francisco. Obviamente no se pueden entregar muchos detalles, también no se va a saber si le entregó el Papa detalles de cómo va a ir tratando de solucionar esta crisis, que es una crisis muy profunda, muy compleja. El Papa Francisco ha sido muy crítico de una iglesia chilena que, de estar atento del pobre, del necesitado, más bien se tornó a ser una iglesia elitista, preocupada de factores que evidentemente lo alejaban del objetivo central que tiene aquí, y de alguna manera, me acuerdo en este documento que se filtró, lo centraba en el pecado mismo. Ese es uno de los puntos. Y lo otro es que el lunes ya se estaría confirmando la llegada de el arzobispo de Malta, Charles Cicluna, y también Jordi Bertomeu, sí. 2 figuras claves de lo que ha sido este proceso del Vaticano con la Iglesia Católica chilena. Llegan directamente a Osorno. Esto fue confirmado por la agrupación de laicos y laicas de Osorno y fuentes al interior de la Iglesia, y habrá que esperar a ver lo que pasa. No se tiene claro, yo lo decía en la introducción del programa, si es una intervención, si traen un mensaje del Papa, si van a entrevistarse exclusivamente con el obispo Barros, que suena aquí como una figura importante en términos de la crisis de encubrimiento que ha habido en la Iglesia Católica con respecto a los casos de abuso sexual, de poder y de conciencia, pero habrá que ver también ahí qué es lo que va a suceder. Claramente va a haber mucha noticia, y desde los laicos de Osorno no hay grandes expectativas en términos de que dicen que el Papa directamente podría haber enviado un mensaje a Osorno. A ver, aquí la crisis de la Iglesia Católica no está solamente radicada en Osorno, está radicada a nivel nacional, y de hecho, según los vaticanistas y expertos de la Iglesia Católica a nivel mundial, la situación de Chile es muy distinta al resto, porque en países donde también se ha tenido que entrar de lleno a solucionar la crisis de los abusos, pero también de credibilidad, han sido en ciertos sectores de ese país. Aquí en Chile se dice que es a nivel nacional, a nivel de las cúpulas de quienes están dirigiendo la Iglesia Católica aquí en nuestro país. Una de las dudas es si el obispo de Osorno, Juan Barros, los va a recibir el lunes. Bueno, si es que llegan el lunes, todavía no está confirmada esa información por el Vaticano. Sí, el Vaticano no lo ha confirmado, pero desde Osorno la Iglesia se ha dicho que estaría más o menos confirmado. El lunes. Y recordemos también que en febrero pasado ya había pisado suelo nacional Charles Cicluna y Bertomeu para recopilar información sobre el obispo de Osorno, Juan Barros, visita que se extendió por cerca de 2 semanas y en donde se realizaron más de 60 reuniones en la que plasmaron un informe de 2.300 folios de información. No es menor. Es bien sorprendente eso, y la cantidad de páginas te indica la complicada situación que se vive. Aquí también había una crítica por parte de varios sectores de que se debería liberar este informe Cicluna, como se ha denominado. Evidentemente podría pasar, pero hay que tener paciencia porque están pasando cosas, pero evidentemente no puede pasar una tras de otra, tiene que haber todo un proceso. Hay que ver porque
lo que pase en Osorno, lo que pase con Juan Barros, el obispo de Osorno, también ha tenido algunas declaraciones, ha sido muy diplomático en términos de decir que lo espera que hablar con ellos, que se pone a disposición del Vaticano. Bueno, eso es evidente, tiene que hacerlo también en un contexto que, recordemos, no hay que olvidar. Los obispos de Chile presentaron sus cargos a disposición. No su renuncia. Ahí muchos han dicho hay una diferencia entre renunciar y poner tu cargo a disposición, porque cuando tú renuncias ya no sigues trabajando en tu cargo. Claro. Aquí los 34, más de 34 obispos chilenos siguen ejerciendo sus cargos de obispo. Y están esperando la confirmación del Claro, Papa el Papa Francisco. dirá quién sí, quién no. Hay algunos que van a dejar sus cargos por edad, hay otros de que ahí la señal puede ser bastante más potente. También es un tema que nos tiene muy, muy atentos. Oye, hay un tema que están muy atentos, sobre todo los que usan el transporte público, es que ya comenzó a funcionar este registro de evasores del Transantiago, mecanismo mediante el cual quedarán identificados quienes no paguen su pasaje en el transporte público. Va a ser bastante alta la multa, así que no conviene evadir el pasaje. Una evasión que llega al 28% más o menos. Si Es no me equivoco. alta, es alta la Ha ido evasión. bajando, Sí. pero sigue siendo alta. Sigue siendo alta. Según las cifras que se manejan, el año pasado más de 96.000 personas fueron citadas a los juzgados de policía local por no haber pagado el pasaje de buses. Bueno, lo que va a pasar ahora es que la persona que evada y que sea sorprendida no pagando su pasaje con la tarjeta de VIP va a ser llevada al juzgado de policía local para que pague la multa correspondiente. Claro, lo que aclaraba la ministra Gloria Hood de Transporte era que si no pagaba la multa, ahí inmediatamente pasaba al Pasa registro al de registro. evasores. Y ese registro de evasores finalmente es casi como un DICOM, en términos de que, por ejemplo, si se acumulan multas y no se pagan, cuando se dé la operación renta y se haga una devolución de impuestos, al igual como las pensiones alimenticias pasa, ahí se cobra el Estado, digamos, la multa. Pero más allá de la multa, evidentemente esta medida tiene un carácter disuasivo por un lado, pero también de cambio cultural. Porque se ha dicho muchas veces que está bien, te puede no gustar el sistema, hay un tema evidentemente que es súper comprensible de hacer largas colas para poder entrar a la micro, demorarte 2 horas en llegar a la casa, es terrible. Pero no lo justifica. Pero el no pago. justificar el hecho de pasar por sobre los otros que están pagando su pasaje. Cuando se critica también que sube el pasaje, hay gente que lo está pagando y que sufre todos los días por pagar un pasaje por un sistema que desgraciadamente no cumple con todas sus expectativas. No por eso la viveza del chileno de llegar por detrás, de decir, bueno, pero si esto no me cumple, ¿por qué ¿Por yo tengo qué que yo voy a pagar pagar por eso? porque No, tengo que eso pagar un no es la servicio que no me está cumpliendo? No es el tema, y eso es bien complejo. Oye, y otro aviso de utilidad pública es que la Intendencia de la Región Metropolitana autorizó la realización y el trazado para una nueva marcha feminista. Mañana va a ser esta nueva marcha que se va a realizar por la calzada sur de la Alameda, desde Plaza Baquedano hasta Plaza Los Héroes. Así que precaución mañana porque probablemente van a haber desvíos de tránsito. Generalmente parten cerca de las 11 de la mañana estas manifestaciones, así que vamos a estar 10:30 se atentos. empiezan a juntar en Plaza Italia, digamos, pero siempre puede ser relativo, depende también de cómo esté el tiempo. Oye, y a propósito del tiempo, lo que decíamos en titulares, el MinSal, el Ministerio de Salud, escuchábamos al ministro Santelices, ya pronostican el pic de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, niñas y adultos mayores, para 2 semanas más, considerando lo que es la situación de ventilación en la región metropolitana, también la temperatura que se está dando bastante baja, que se va a mantener en los próximos días. Podrían haber algunas lluvias aquí en la zona centro el fin de semana, pero depende mucho. Y el tema es que evidentemente, la otra vez, ¿cuánto? Cayeron 12 milímetros. Duró Sí, un par de horas el aire limpio y vuelta, no hay mucho que hacer. Y esto no solamente para Santiago, ojo, el pic también de virus sincicial o influenza, también se está considerando el trabajo preventivo y de reacción de todos los recintos hospitalarios, toda la red de salud pública alrededor del país, que también se siente bastante. Por ejemplo, en lugares como Osorno, Temuco, donde la ventilación del aire tampoco ayuda mucho para los altos grados de contaminación. No, así que bueno, a cuidar el aire porque es uno de los factores fundamentales de estas enfermedades respiratorias. Así es. 1:21. Vamos con noticias internacionales, ¿te parece? Parece. La resolución en la que se definirá la posible salida de Venezuela del bloque de la OEA debería ser aprobada esta mañana. La moción declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por alteración del orden constitucional. Lo que hoy ocurre es que el Grupo de Lima
está trabajando y conversando con cancilleres de otros países para conseguir los votos necesarios para que esto, se llegue a la resolución y después se pase a otras instancias. Pero lo importante ahora es aprobar la resolución, que debería ser aprobada esta mañana. Yo soy de los que cuenta los votos una vez que se ha votado, no antes. Declaraciones del canciller Roberto Ampuero desde Estados Unidos, entrevista completa que puede escuchar en duna.cl. También les contamos que la canciller de Ecuador presidirá la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez en la historia de la institución que una mujer latinoamericana liderará el organismo más representativo. Y en Guatemala retomaron la búsqueda de las víctimas de la erupción del volcán de fuego, que ya ha dejado 69 muertos. Las autoridades no han podido determinar un número estimado de desaparecidos en la zona afectada, al mismo tiempo que ya se está descartando la presencia de sobrevivientes en ese lugar. Irán iniciará hoy el proceso para aumentar su capacidad de enriquecer uranio. El anuncio aumenta la presión sobre la Unión Europea sin llegar a romper el acuerdo nuclear. En España, Mariano Rajoy anunció su dimisión como líder del Partido Popular, que deja la política tras perder el gobierno en favor del socialista Pedro Sánchez. De esta forma, el expresidente del gobierno español pone fin a casi 40 años en la política. Al menos 11 personas murieron y 25 trabajadores quedaron atrapados en una explosión de una mina en China. El hecho se produjo en la ciudad de Wenchi, provincia de Liaoning. Oye, 1:23, atentos por supuesto a lo que sucede en la OEA. Ya teníamos esta entrevista en Hablemos en Off con el canciller Roberto Ampuero, para ver un poco lo que está sucediendo. Hay mucha expectación con respecto a la posibilidad de que se suspenda Venezuela de la OEA. También hay muchos que dicen, ¿servirá la OEA para este tipo de cosas? Porque en este minuto se tiene que suspender a Venezuela, los argumentos, también el juego político que existe y una discusión interesante que se dio, más que interesante, bien compleja, bien dura entre el canciller venezolano y nuestro canciller, Roberto Ampuero, con respecto a que el canciller de Venezuela decía que, estoy parafraseando, pero bueno, ustedes que hablan de situación no democrática, si su presidente trabajó para la dictadura de Pinochet. Claro. Esos fueron un poco los epítetos que se lanzaron y ahí Ampuero saltó con todo. Respondió y dijo que había votado por el no en el plebiscito. Bueno, fueron parte de las declaraciones que se dieron entre el canciller Roberto Ampuero y el canciller de Venezuela. Hoy se vota entonces esta suspensión de Venezuela, pero también hay que destacar que Venezuela había renunciado a estar presente en el organismo. Es que tú vas justamente a lo que yo estaba, a lo que quería apuntar. Que está el tema, pero muy bien. Está el tema de la suspensión, pero ya se había marginado Venezuela de la Organización de Estados Americanos hace un par de años, si no me equivoco. Entonces, claro, Maduro le dijo a su canciller, anda para ver y para que no todo se centre en Venezuela y defiéndenos. De hecho, no ha participado en la Asamblea General hace mucho tiempo, entonces muchos dicen, pero ¿sirve esta suspensión de una nación que se automarginó en su minuto? Hay que ver ahí cuáles son las reacciones. Evidentemente, también hay un juego ahí de aislar en términos de juego diplomático internacional a Venezuela por parte de los países que están en contra de la situación que se vive en ese país. Y el aislacionismo, evidentemente, parte también por las declaraciones de los organismos internacionales que están llamados de alguna manera a esta confluencia entre los pueblos, se podría decir, o los gobiernos más bien. Oye, breve también lo que está pasando en Brasil, porque se registró la tasa de homicidios más alta de su historia. Ya está sumando más de 500.000 asesinatos en 10 años. Es bastante impresionante esta cifra. Así por lo menos lo estableció el Atlas de la Violencia 2018, publicado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada, que es dependiente del gobierno de Brasilia. Con 30,3 muertes intencionales cada 100.000 habitantes, el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo. Oye, 1:26, vamos como siempre a las noticias del deporte aquí en Noticias en Duna. Sergio Jadue logró por quinta vez que aplazaran su sentencia en Estados Unidos. La defensa del expresidente de la NFP logró que la lectura de su pena se postergara para diciembre del 2018. Colo-Colo se enfrentará a Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores. El compromiso de ida se jugará aquí en el Estadio Monumental con fecha y hora por confirmar. La UEFA castigó con 3 fechas a Gianluigi Buffon por la expulsión que sufrió en los cuartos de final de la vuelta de la Champions League ante el Real Madrid y por las declaraciones post partido que hizo en contra del árbitro. Oye, solamente un segundo, lo de Jadue, ¿qué te puedo decir?
Bueno, ya se había postergado tanto esta lectura de sentencia por la corrupción en la FIFA que una vez más nos sorprendía. El testigo protegido, y también una semana donde conocimos este reportaje Canal 13 donde parte de las platas que tenían en Chile en propiedades y activos finalmente están ahí entregando sus réditos en su estadía en Miami como testigo del FBI. Bien, 1:27, saludamos como todos los días, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Credicorp Capital te da acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido por su calidad de servicio y compromiso con sus clientes. Esta vez se ganó el primer lugar del Praxis Experience Index 2018 para el sector banca, Grupo A de experiencias de excelencia. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al Modo Vice, Banco Vice, siempre para ti. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige a Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje lo avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Loaguirre, al que accedes directamente desde la Ruta 68. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Así terminamos esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, gracias por acompañarnos y sigan nuestra sintonía porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.